Hola, buenas noches, bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey, hoy es martes 5 de enero, estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar, no se lo pierdan, con el escritor venezolano y ex alto jefe militar venezolano Bernardo Jurado, que nos va a contar qué está pasando en Venezuela hoy que se ha instalado la nueva Asamblea Nacional, nominada ampliamente, enhorabuena, por la oposición democrática. Hoy ha jurado como nuevo presidente de esa asamblea un antiguo dirigente ADECO. Y cuando digo antiguo, lo digo con respeto. Se llama Henry Ramos Alup, es natural de Valencia. Tiene 72 años, padre de 3 hijos, descendiente de libaneses. Los libaneses suelen ser muy avispados y muy buenos para hacer dinero. Shakira es libanesa, Emilio Estefan es libanés, Carlos Slim es libanés. Con eso creo que ya le dije todo. O sea que este nieto de libaneses, Ramos Alup, es ahora el tercero en la línea constitucional para suceder a Maduro. Está Maduro, está Arreaza y está Ramos Alup, nuevo presidente del Congreso, que a pesar de los gritos vulgares, destemplados, denigrantes de la barra brava chavista, y cuando digo barra brava, entremezclo a la tribuna con los diputados chavistas, porque estaba en una competencia a ver quiénes se portaban de manera más odiosa e impresentable. A pesar de esos gritos, el señor Ramos Alup supo preservar el aplomo y juró de una manera apropiadamente solemne. Ante Dios y ante la patria, juro cumplir bien y fielmente con la Constitución y leyes de la República y con todas las obligaciones y deberes inherentes al cargo de presidente de la Asamblea Nacional, para el cual he sido investido con el voto mayoritario de esta Cámara. Si así lo hiciere, como lo voy a hacer, que quede constancia de que he cumplido con mi deber, si no, que la patria y el pueblo me lo demanden. Tomo posesión de mi cargo. Es un gran momento para Venezuela. Hoy comienza a desplomarse la dictadura. El Parlamento está en manos de la oposición. No es poco, ¿eh? Y yo recuerdo que van a ser 3 años ya, en Bogotá, a poco del fraude que le habían amañado a Enrique Capriles, él me dijo, vamos a esperar a diciembre de 2015 y vamos a ganar la mayoría en la Asamblea Nacional, y el 2016 vamos a ir a un referéndum revocatorio y vamos a sacar a Maduro del poder. A mí todo eso me pareció una quimera, ¿eh? Una fantasía, pero ahora hay que darle crédito a Capriles, se está cumpliendo el calendario electoral que él había trazado. Hay que esperar al 14 de abril. Después del 14 de abril, que se cumplen 3 años, la mitad del mandato, en mi opinión ilegítimo, usurpador de Maduro, después del 14 ya la Asamblea puede convocar a un referéndum revocatorio y va a ser bien difícil que Maduro pueda sobrevivir a él. De hecho, en su discurso de toma de posesión, Ramos Alup mencionó, luego de la ley de amnistía, mencionó lo que viene, que es el revocatorio. Recuperar nuestra autonomía como poder, ley de amnistía y reconciliación nacional y buscar nosotros dentro del lapso de 6 meses a partir de hoy una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno. Para la cesación de este gobierno, dijo, ¿eh? O sea que, siendo optimistas, fines de abril, quizá mayo, se puede celebrar el revocatorio. Maduro debería perderlo, no creo que tenga más de 30% a favor. Si pierde el revocatorio, debería asumir el vicepresidente Arreaza, y entiendo que se tendría que convocar a elecciones generales en los próximos 30 días. De manera que, con suerte, hacia junio o julio, ya Maduro podría estar fuera del poder y quizá incluso Venezuela podría tener a un nuevo presidente electo democráticamente. No sé si estoy siendo demasiado optimista, claro. Antes, dijo Ramos Alup, el dictador Maduro tiene que pasar por
la Asamblea Nacional a rendir cuentas y él prometió que lo van a tratar con el respeto debido. En los próximos días vendrá aquí el presidente de la República a rendir su mensaje anual. Él y sus ministros a rendir memoria y cuenta. Lo vamos a recibir con dignidad y respeto, no por rendirle culto a nadie, sino porque esa es nuestra condición cívica. Bueno, es un caballero, ¿eh? Y la verdad me saco el sombrero. Yo no lo recibiría a Maduro así. Yo lo recibiría con agentes de la DEA. Le pondría un par de esposas, lo subiría a un helicóptero y lo metería en un calabozo. Esto es lo que se merece. Y lo que llegará a su debido momento. Pero en otro momento, y con esa voz curiosa que tiene, ¿no? Una voz curiosa, atípica. Ramos Alup dijo que, bueno, que ahora las cosas han cambiado y que se vayan acostumbrando los 50 y pico diputados chavistas en minoría, que antes mandaban de una manera abusiva, inmoderada, pero ahora están ahí en un rinconcito. Yo les quiero decir entonces a todos mis pares, a los colegas de la oposición y a los colegas del gobierno, que aquí desde hoy la cosa cambió. Controlar aquí y controlar afuera. Por cierto, que ha habido ahora parlamentarios que ejercieron cargos públicos y administraron dineros públicos y también tendrán que ser objeto de investigación y también que tendrán que rendir cuentas. Bueno, y luego la cosa empezó a complicarse, ¿no? Fue una sesión acalorada, por momentos áspera, lo vamos a ir viendo, siguiendo la línea cronológica. Me gustó mucho este discurso de un furioso, radical, diputado antichavista que aludió a la rampante corrupción, porque la verdad es que el chavismo ha saqueado a Venezuela, y lo dijo bien. Tenemos un gran compromiso con este pueblo. Indignante, indignante es tener un ejecutivo que entrega pasaporte diplomático para que trafiquen con droga. Eso es indignante. Indignante, indignante es haber saqueado la nación con más de 23.747 millones de dólares para condenar al pueblo a las colas del hambre. Y puede que se quede corto con esa cifra escalofriante. Cilia Flores, la primera dama, la primera combatiente, la primera tía de los narcos, porque tiene dos sobrinitos, narcos, que viajaban en aviones privados, con pasaportes diplomáticos, con yates con 80 kilos de cocaína, tratando de introducirlos furtivamente acá a los Estados Unidos. Hablaba por teléfono. ¿Con quién hablaba por teléfono? Supongo que con sus sobrinos, ¿no? Supongo que les diría, ¿y dónde está la droga? ¿Está en Casa de Campo? ¿Está en Roatán? ¿Necesita nuevos pasaportes diplomáticos? Porque los chicos están capturados en Nueva York y están cantando todo. Y por supuesto, Maduro y Cilia sabían perfectamente que la familia presidencial estaba traficando drogas. Esto algún día se va a saber con más claridad, ¿no? Pero es interesante ver a Cilia Flores sentadita allí como diputada, en minoría, a Cabello, sentadito ahí como diputado en minoría. No están acostumbrados ellos a eso, ¿verdad? Se van a tener que ir acostumbrando. Pero los chavistas tuvieron bastante tiempo para hablar y para decir las paparruchadas de siempre, ¿no? Este señor, cuyo nombre ignoro, y enhorabuena que lo ignoro, dijo que el cambio que había prometido la oposición democrática no se había cumplido. Yo soy de los que creo que lamentablemente el cambio que le ofrecieron a los venezolanos está resultando en una estafa política en los comienzos, en la instalación de esta Asamblea Nacional. Parece que el cambio nació viejo, decadente, porque tiende a lo viejo. La verdad, no quiero ensañarme con él, pero él no es un muchacho tampoco, ¿no es cierto? Es decir, cuando dice esto es viejo, esto es decadente, esto es sombrío, esto es ceniciento, yo no veo en él a Justin Bieber, ¿no? No veo a un adolescente brioso, no. Ya estamos todos un poco viejos para estar llamando viejo a Ramos Alup, señor. NN.
Este otro señor, que sí recuerdo su apellido, que es un diputado chavista, es provocador, es malcriado, Carreño. No hace honor a su apellido porque no respeta las normas de urbanidad, es un malcriado, es grosero. Y entonces también insultó, por supuesto, a la nueva mayoría antichavista. Ellos no tienen argumentos, solo tienen diatribas, injurias, y entonces dijo que los diputados antichavistas estaban todos comprados por algunos financistas. A la única persona que estos parlamentarios le van a rendir cuenta es a sus financistas, y es a quien le deben, porque favor con favor se paga. Y además de ello, en mi intervención yo le voy a hablar no a las marionetas, sino a quien mueve los hilos de las marionetas, que son los amos de estos señores que hoy están aquí. Curiosamente, él es la marioneta del que le mueve los hilos atrás, que es Carreño, no sé si lo ven, que está ya agazapado atrás. Antes Carreño, por supuesto, estaba arriba, ¿no? Encaramado, como presidente mandón, prepotente de la Asamblea Nacional. Ahora no, ahora tiene que contemplar el trasero oceánico de Carreño. Le ha cambiado un poco la vista, el paisaje, ¿no? Me alegro, que se vaya acostumbrando. Bueno, y este Carreño, que es un insolente, no se ajustó al tiempo que le habían dado. La verdad es que Ramos Alup fue muy educado, ¿eh? Y ya Ramos Alup le decía, oiga, usted ha consumido su tiempo, termine, por favor. Pero, por supuesto, asusado por su jefe y mentor que estaba detrás de él, Carreño, con Cabello allá atrás, seguía tratando de boicotear el acto de inauguración del nuevo Congreso Democrático en Venezuela. Caminos de dignidad que no levante las banderas de Hugo Chávez y de esta revolución. Diputado Carreño, tengo le queda 5 un minutos minuto para postular. Son 5 minutos y llevo 2. Me quedan 3. El tiempo lo llevo yo, no lo lleva usted. Le queda 1 minuto para postular. Muy bien, por Ramos Alup, ¿no? Claro, ahora el tiempo lo lleva él, antes el tiempo lo llevaba Cabello, pero las cosas han cambiado. El reloj ahora lo tiene Ramos Alup. Sin embargo, no había manera de callar a este Carreño. Así que administren su circunstancial y transitoria victoria. Así que administren su circunstancial y transitoria mayoría Diputado en este Carreño, Parlamento. se le terminó el tiempo, por favor postule. Postule los nombres. Usted vino a solicitar el derecho de palabra para postular. No creo que usted haya mentido, postule. Llevo 3 minutos en 4:59 con mi postulación. Postule, diputado. Son 5 minutos, diputado. Estoy Le queda 1 minuto y el tiempo, medio minuto y el tiempo lo marca la directiva de la Cámara, no lo marca usted. Por favor, postule. Grotesco, parece un niño díscolo en el recreo, ¿no? No está a la altura de las circunstancias, no, está ahí tratando de sembrar intrigas y torpedear las cosas y hacer pirotecnia verbal, ridícula. Pero lo peor estaba por venir. En una decisión que la minoría chavista le criticó, Ramos Alup le cedió la palabra a Julio Borges. A mí me pareció muy bien. Julio Borges es un preclaro, gallardo líder de la oposición democrática. Pudo ser el presidente del Congreso, perdió en la interna con Ramos Alup, y entonces empezó a hablar Borges, pero los matones chavistas, que son 50 y pico, pero claro, se pusieron de pie, acicateados por Cabello, y empezaron a rodear como pirañas al pobre Julio Borges, ¿no? Julio Borges. Este es el momento en que empieza a hablar Borges y ya luego van a ver cómo lo van rodeando y lo van acosando y por supuesto le dicen cosas y tratan de interrumpirlo y esto francamente Ramos Alup debería poner orden allí. No es posible que los diputados chavistas saboteen de esta manera un discurso de un diputado democrático como Borges. El espectáculo que le estamos dando a Venezuela a la bancada oficialista, por favor. La gente eligió un cambio y se lo vamos a dar con una actitud y con una conducta distinta. Señor presidente, señores diputados y diputadas,
invitados internacionales, venezolanas, venezolanos, medios de comunicación, bienvenidos de nuevo a la Asamblea Nacional. Como jefe de fracción, quiero hablar de la agenda parlamentaria con la que iniciamos esta asamblea, y tiene el oficialismo el mismo derecho de hablar y presentar su agenda parlamentaria a ver si hacen algo por Venezuela. Pero es que los chavistas habían hablado un montón y ahora le tocaba hablar a Borges. ¿Por qué no lo dejan hablar en paz? Ellos han hablado todo lo que han querido 16 largos años y han acallado, silenciado a todas las voces opositoras y críticas. Y ahora Borges quería hablar y no lo dejaban, y protestaban con Ramos Alup, decían que no, que el reglamento no permitía que Borges hablara, pero era francamente impresentable la conducta de esos matonescos diputados chavistas que hacían todo lo posible para boicotear, entorpecer la fluidez del discurso de Borges. Y yo temía por Borges, porque además estos señores son un poco matonescos, ¿no? Y yo pensaba en cualquier momento lo van a golpear, le van a arrojar un salivazo, un gargajo, le van a robar el reloj, la cartera, los zapatos, porque es una banda de pirañas, fíjense. Y desterrar del ejercicio del poder esa famosa frase de José Tadeo Monagas: la Constitución sirve para todo. Que sirva nuestra Constitución para legislar a favor de la crisis que tiene nuestro país, que hoy sufre los embates de la crisis más severa de la que tengamos memoria. Pero Ramos Alup ahí tiene que poner orden, tiene que llamar a los guardias de seguridad de Laura Bozzo, estos señores de negro. Porque no puede permitirse que 8 o 10 apandillados chavistas tomen la tribuna y griten de un modo más fragoroso que la persona que tiene derecho de hablar. A mí me pareció un atropello al discurso de Julio Borges. Y entonces ahí hay que poner orden, ¿no? Hay que poner orden. No es fácil, claro, porque siempre los más matonescos, los más malcriados son los chavistas. Que mientras seguía hablando Borges, yo no sé cómo lograba preservar la fluidez, le gritaban: estás violando el reglamento. Ver a un chavista gritar "estás violando la ley" es un poco insólito, ¿no? Es como ir a un burdel y encontrarse con el Dalai Lama, ¿no? O es como entrar a una mezquita y ver a Donald Trump orando allí, ¿no? Si de pronto los chavistas son absolutamente escrupulosos en el respeto al reglamento, después de 16 años en que se han pasado por el forro todos los reglamentos de Venezuela, ¿no? Fíjense. En primer lugar, la ley de amnistía y reconciliación, para que no haya exilados, ni procesados, ni presos políticos, para que nadie sea preso por pensar diferente en Venezuela. Está violando el reglamento, está violando el reglamento. Esto es algo que tiene que dilucidar en todo caso Ramos Alup, y estos señores tienen que sentar, y si no quieren sentarse y escuchar, se pueden retirar, como en efecto se retiraron. Pero antes de retirarse, uno de ellos, de nombre Héctor Rodríguez, se permitió zarandear el micrófono de Julio Borges. Bueno, esto dice mucho de los modales, ¿no?, antidemocráticos del chavismo, a los que estamos perfectamente acostumbrados. Pero él no tiene ninguna autoridad para tratar de silenciar a Borges o de estropearle el micrófono o de alejárselo como hizo en efecto, fíjense. Momento de la proclamación hasta que terminen con su cargo, hasta que culminen sus funciones en la Asamblea Nacional. Toma la palabra Julio Borges. Le agradece a los diputados ocupar sus curules. Esto es imposible, esto es intolerable, ¿no? Ramos Alup va a tener que poner orden allí. Y luego, lo siento por Julio Borges, porque no lo dejaron hablar, entiendo por qué se le ha caído el pelo. Tiene que ser imposible tratar de hablar ahí en medio de esa jauría de Dobermans chavistas. El pobre Julio Borges trataba de terminar su discurso y Ramos Alup, que fue bien estricto con el tiempo, también le dijo: tienes que ir terminando, Julio.
Dominación que someta la conciencia. Julio, tiempo. Mientras el diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, tomaba el derecho de palabra, algunos diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela han decidido retirarse del hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Continúa entonces Julio Borges tomando la palabra, en la Asamblea Nacional, presenta la agenda legislativa que la Mesa de la Unidad Democrática presentará en la Asamblea Nacional. Y después de fastidiar al pobre Borges, de incordiarlo, de impedir que hablara, de moverle el micrófono, y sabe Dios, los chavistas liderados por Cabello dijeron no, nos vamos porque están violando el reglamento. Antes de irse, Cabello, que estaba dando declaraciones a la prensa, tuvo que ver a Lilian Tintori con una gran pancarta que decía amnistía ya. Fue un gran momento. Esto se va a poner bueno porque nosotros vamos a hacer lo que sabemos hacer. Tenemos no 17 años, nosotros estamos aquí desde, algunos desde un 4 de febrero y otros desde mucho antes. Entonces se va a poner bueno, muy bueno. Se va a venir a todas las sesiones. Observan ustedes cómo desde la parte arriba del hemiciclo, diputados y Lilian Tintori sostiene un pendón, un cartel que dice amnistía ya. Y está acompañada de los diputados de Voluntad Popular. Es lo que tenemos. Y aquí están, entonces, escuchemos. Lamentable, entonces, los gritos por parte de la bancada de oposición. Qué grande, Lilian Tintori, ahí con su cartel amnistía ya. Hacemos votos, elevamos plegarias para que Leopoldo López y todos los presos políticos venezolanos recobren la libertad muy pronto. Y cuando yo veía a Lilian con amnistía ya pensaba, ¿no será que en Nueva York los dos narcosobrinos tienen un cartel que diga llamen a mi tía ya? Llamen a mi tía Cilia ya. A ver si nos saca de aquí. Bueno, tenemos que ir a la publicidad, luego voy a conversar con el escritor, ex militar venezolano. Chávez lo acusó de ser espía de los Estados Unidos, Bernardo Jurado. Si es espía de la CIA, es colega mío. Y voy a conversar con él en 3 minutos, no se lo pierdan, regresamos enseguida. El programa estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami, es martes 5 de enero, hoy se ha instalado la nueva Asamblea Nacional en Caracas y ha venido el escritor y analista y ex militar venezolano Bernardo Jurado. Bernardo, buenas noches. Un gratísimo placer estar aquí. Hoy es una noche de triunfo, hoy es una noche de alegría. Absolutamente. Hoy es una noche de esperanza, ¿no? Un aplauso para Bernardo, por favor. Gracias, muy amable. Tengo muchos amigos aquí, ¿eh? ¿Por qué es una noche de alegría y de esperanza? Oye, estamos en lo que yo escribí en mi blog, en lo que determino yo como la hora violeta, ¿no? Es esa hora indeterminada entre el anochecer y el amanecer, se pone todo violeta. Con un peligro, la hora violeta también pasa en el ocaso, así que la invitación es a la prudencia a nuestros nuevos diputados. Creo que Ramos Alupe el día de hoy, con el intro que hiciste, los comentarios y los videos que vimos, Ramos Alupe está dando una clase interesantísima de prudencia y de equilibrio, ¿no? ¿Crees que la oposición hizo bien en elegirlo a él y no a Borges? Sí, yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque no es sencillo enfrentarse a esta jauría de Dobermans, como tú lo dijiste. Se requiere de un pulmón político muy interesante. Sí. Y Ramos Alupe nació político. Sí. Él es abogado por casualidad. Sí, tiene mucha mano izquierda, mucha mano izquierda. Mira, yo leí con mucho detenimiento, escuché con mucho detenimiento todo su discurso. Una de las cosas que dijo Ramos Alupe es algo con lo que yo estoy de acuerdo. La invitación es a convivir aquí en este Parlamento. Pero los parlamentarios del chavismo se levantaron porque estaban muy bravitos. Sí. Cosa que es susceptible de ser rebajado de sus sueldos que pagamos nosotros. Sí. Bueno, imagínate tú que tú te pongas bravo en tu programa y digas, ahora estoy bravo y me voy, te paras y te vas. ¿Qué pasaría, no? Pues ellos son empleados nuestros. Sí. La Asamblea Nacional... Bueno, yo lo he hecho alguna vez, ¿eh? ¿Ah? Alguna vez le he dicho, me están queriendo y ahora me voy. Esto, el aire está helado, me voy. Claro. Y pusieron una canción de Celia Cruz y subió el rating.
No lo hago más. No lo hagas más, porque eso es un riesgo muy severo. Pero tienes toda la razón, es decir, que ahí Ramos Salud tiene que poner orden, ¿no? Tiene que poner orden, lo que pasa es que es el primer día, Sí. Lo que pasa es que las fuerzas se están midiendo, se siguen midiendo. Mira, yo quiero decirle a la audiencia que cerraron todas las calles de acceso a la Asamblea Nacional el día de hoy, el metro dejó de trabajar en las estaciones cercanas, o sea, como un peligro, como una cosa, en un momento pasó lo que tenía que pasar. Un país civilizado demostró que llegaron ellos, por cierto, en una buseta, en un autobús, todos los diputados de la oposición tomaron en sana paz, porque aquí, estos chavistas que se han crecido en esa guerra, en esa lucha de clases que instauró Hugo Chávez, se han crecido en eso. Mira, hace unos años yo trabajé con Fernando Savater, el filósofo español, gran escritor, Sí, lo conozco, encantadora persona. Trabajamos en una universidad en Venezuela cuando ambos éramos profesores. Y en su libro Los 7 pecados capitales dice algo que se aplica perfectamente a estas personas del chavismo, ¿no? Él hablaba del resentimiento. Y el resentimiento es el aval moral de la envidia. En eso se han crecido. Claro, este es millonario porque ha robado al pueblo. No, no es millonario porque está trabajando desde niño muy fuerte. Claro. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos mandando a nuestra juventud, Jaime? Con el caso de un presidente al que le dan el mote de obrero. Una de las cosas que yo no quiero es un presidente obrero, por favor. Quiero un presidente preparado. O sea, un obrero es algo muy loable. Sí, para hacer obras de construcción, tal vez. Sí, sí. Pero, ¿cuál es el mensaje? Es el mismo mensaje que se mandaba en el Medellín doloroso de los 80 con Pablo Escobar. En el Medellín de aquella época los niños no querían ir a la universidad, no querían ser periodistas, no querían ser escritores, no querían ser abogados, porque daba más estatus ser el chofer del capo. Claro, o ser Popeye. Ser el Popeye. Claro. Ahora mismo... Carreño es como el Popeye de Cabello, ¿no? Sí, pero más feo. Pero más feo, sin lugar a dudas, más feo. Pero es como su sicario. Claro, ¿no? claro. Y Carreño es un hombre sin escrúpulos, ¿no? Él estuvo en el ejército. Lo votaron en buena hora del ejército por robarse los dineros de la cantina del batallón. Sí. Imagínense de qué estamos hablando. Desfalcó a la cantina. Desfalcó la cantina de sus soldados. Bueno, ya tenía espíritu chavista. ¿Cómo no? Claro, calificaba perfectamente para el trabajo. Déjame hacerte una pregunta que a mí me preocupa mucho. Yo entiendo que el nuevo Congreso, con los 112 o con los 109, no sé, probablemente les van a quitar 3 diputados, lo cual ya es trampa, va a dictar urgentemente una ley de amnistía y reconciliación para liberar a los presos políticos. Luego me parece previsible que Maduro va a decir, no, yo no acato esa ley es inconstitucional, yo no puedo soltar asesinos, este es un parlamentito burgués. Sí. Entonces va a haber un choque de poderes. ¿Qué va a pasar luego? ¿Tú crees que Maduro va a liberar a los presos políticos o los va a mantener encarcelados a pesar de la orden legal dictada por el Congreso? Bueno, es una pregunta realmente interesante y profunda. Permíteme que desarrollar algunos ángulos. Fíjense ustedes. En primer lugar, nosotros tenemos que comprender que una de las cosas que falta en Venezuela no es el papel toalé, que faltan una serie de cosas. Lo que falta son pruebas. Leopoldo López está preso sin pruebas. Yo fui acusado de espía sin pruebas. Y el propio Chávez te acusó, ¿no? Claro. En Televisión Nacional. En televisión, fue un grato programa. Fue muy lindo verlo. Sí, como me acusaba el presidente de espía y por supuesto... ¿Qué año fue eso? Año 2007. 2006. Sí, eso fue en el año 2006 y realmente fue algo que me sorprendió mucho. ¿No tenía las pruebas porque no las pudo conseguir o porque no eras espía? Porque no era espía y porque no tenía pruebas. Claro. O sea, y si, por favor, si alguien me califica de espía, deben mandar el cheque que no te ha mandado a ti tampoco, ¿no? Un aplauso. Sí. El espionaje se paga. Pero seriamente, ¿es cierto que todos los presos políticos que son entre 70 y 80 están presos de una manera arbitraria? De una manera arbitraria. Prueba, no hay ningún fundamento legal. No hay un caso. Acuérdate de una cosa, Jaime. Tenemos en los Estados Unidos al fiscal Franklin Nieves, que fue el fiscal que armó todo un expediente de mentira para Leopoldo López y que vino aquí a decirlo. La jueza Barreiro también está incursa, eso es un delito. O sea, acusar a una persona como Leopoldo López y de paso... Perdona que te interrumpa. ¿El Congreso puede obligar a Maduro a liberar a los presos políticos? Por supuesto, claro que lo puede hacer, con una ley de amnistía. Por supuesto, presenten las pruebas, porque les recuerdo que el Congreso tiene 2 grandes trabajos. En primer lugar, legislar. Y en segundo lugar,
controlar. Fiscalizar. Fiscalizar, Exacto, que es lo que para está eso está, sucediendo. ¿no? Eso. Ahora, ¿qué pasa? Porque Maduro es perfectamente capaz de decir, no, yo no voy a soltar a los presos políticos. Bueno, mira, la ley tendrá que imponerse. Por supuesto, tenemos que hacer algunos cambios en el Tribunal Supremo de Justicia. Esos cambios los puede hacer el Congreso, por supuesto, ¿verdad? nada más que con 84 diputados, estamos en 112. Me hiciste esa pregunta que tiene otro cariz, otro ángulo, ¿no? Me hablaste de los 109 diputados y quitan los 3, etcétera. Una vez que un pueblo elige por su voto a Jaime Bailey como presidente, el Tribunal Supremo de Justicia no puede decir que ahora estás inhabilitado porque no me gustas. Claro. Porque se supone, y así está escrito en nuestra Constitución y en casi todas las constituciones, que el pueblo es el soberano, es el pueblo el que manda. Y de paso quiero recordar y dejar claro aquí que usted para ser diputado no es que usted llegue con un paracaídas, ¡ay, soy diputado! No, señor, usted tiene que calificar de alguna forma. Usted es un hombre que debe calificar para ser diputado. Esto que sucedió el día de hoy, donde los diputados del chavismo se retiran intempestivamente simplemente porque se pusieron muy bravos, es la oda a la chusmería, ¿no? Es la chusma insurrecta, ¿no? Que no entiende de parlamento. La palabra parlamento es encantadora, ¿no? Si tú estás en mi contra o tu ángulo es diferente, es disidente a mi posición, me encantaría escucharte. Bueno, pero el parlamento es para hablar, ¿no? Pero para hablar, claro, una palabra de origen de origen latino, ¿no? Claro, y si parla alguien cuyos argumentos tú impugnas, primero lo escuchas y luego intentas rebatir. Por supuesto. Esos argumentos. Y cuando eso se llama, en la parte de oratoria, profesionalmente se llama oratoria política parlamentaria. Claro. Porque existe la oratoria política, popular, que es aquellos mítines que se hacen. Pero la parlamentaria se supone que es una persona inteligente, escogida por el pueblo, que trata de convencer sobre la conveniencia o la inconveniencia de tal o cual artículo, de tal o cual ley. Como Julio Borges, que además Julio Borges es uno de los más distinguidos representantes de la oposición democrática en Venezuela. No entiendo por qué los chavistas no lo dejaron hablar 10 minutos. Porque una de las cosas a lo que le temen los chavistas es a la inteligencia. Sí. La inteligencia es un enemigo que hay que eliminar, que hay que pisotear. Y por supuesto nuestra sociedad en Venezuela en estos 17 años es una sociedad que ha ido en decadencia terriblemente, en todo término. Bueno, esta es una primera confrontación de poderes, ¿no? La liberación de los presos políticos. Vamos a ver qué pasa allí. Yo no sé si Maduro tratará de elevar la ley del Congreso al Tribunal Constitucional, procurando que el Tribunal Constitucional desactive esa ley. Claro. Es capaz de esa y otras triquiñuelas, ¿no? Sí, son triquiñuelas legales de las cuales se puede aprovechar. Ahora. ¿Pero a él le conviene políticamente liberar a Leopoldo López? Oye, mira. Yo digo que sí. Yo digo que no. Qué bueno que disentimos. Vamos a parlamentar. Vamos a parlamentar. No, yo digo, si a Maduro le convendría primero recibir a Ramos Alupe en Miraflores, tomarse una foto con él. Por supuesto. Y luego, si el Congreso dicta una ley de amnistía, liberar a los presos políticos. Tenemos un problema en esta discusión. ¿Por qué? A ver. La lógica de Maduro no coincide con lo que estás diciendo. Mira, Jaime. ¿Por qué? Por una razón lógica, ellos no entienden de buenas maneras. No entienden de un objetivo altruista como puede ser los destinos de mi país completo. Y no entienden cómo funciona la democracia. Y no entienden cómo funciona la democracia. Entonces, todo eso que me estás diciendo no coincide. Mira, los militares que logramos sortear en la carrera y llegar a grados medios altos y en la planificación, siempre contrastamos dos cosas. Las posibilidades del enemigo contra las formas de acción propia. Cuando tú ves eso, no contrasta ninguna, porque la lógica de ese enemigo, de ese adversario, es diferente a la democrática. O sea que al Maduro antidemocrático, no le conviene que Leopoldo López esté en la calle, porque se convierte en un enemigo mucho más poderoso. Por supuesto, y vamos a estar claros, imagínate del daño que está haciendo Leopoldo López tras la reja. Si llega a salir a las calles, se le revuelve el país, por supuesto, él debería salir con muchísima mayor rapidez. Tú has estado más de 20 años en la Armada venezolana, fuiste un alto jefe militar venezolano. ¿Tú crees que es posible, si Maduro no quiere soltar a los presos políticos y el Congreso se lo exige, y la autoridad, la legitimidad moral la tiene el Congreso, es posible que las Fuerzas Armadas venezolanas obliguen a Maduro a soltar a los presos políticos? Interesante esa pregunta, porque yo soy militar, ciertamente, soy militar retirado.
pero también soy un hombre sumamente democrático. Una de las cosas que yo no quiero, Jaime, es que los militares seamos el fiel de la balanza democrática. No quiero militares más en el poder. El experimento con Chávez ya fue suficiente. Cierto. Sin embargo, si Vladimir Padrino fue el que le dijo a Maduro, no hacemos un fraude y acatamos el triunfo de la oposición, necesitamos a Padrino. Recuerda una cosa, Padrino no lo dijo porque él era muy bueno y porque es muy democrático. Padrino lo dijo porque no tenía opción. Quiero recordar a las personas que nosotros los militares somos unos 120.000 hombres en armas y somos un excelente experimento estadístico del universo estadístico de 30 millones. Ahí estamos negros, blancos, chinos, altos y bajos. Todos somos una fotografía de los 30 millones de venezolanos. Pero yo creo, estamos haciendo aquí un poco de ciencia ficción, pero yo creo que Vladimir Padrino, llegado un momento de confrontación entre los dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, se libera o no a los presos políticos, el Congreso dice que sí, a lo mejor Vladimir Padrino entiende que el próximo presidente va a ser Leopoldo López. En eso coincido contigo. Y por supervivencia... Y le abre la puerta por supervivencia pone calabozo. orden. Claro que sí, en eso sí coincido contigo. ¿Quién me iba a decir que yo iba a terminar hablando bien de Padrino? Yo también, yo también. Tenemos que correr a un corte comercial. Regresamos luego con Bernardo Jurado. Un aplauso para él. Gracias. Como el escritor venezolano Bernardo Jurado, que ha venido esta noche aquí al programa. Bernardo, yo veo con gran ilusión que el nuevo Congreso venezolano convoque a un referéndum revocatorio. Recuerdo que hace un par de años, allá por 2014, Maduro envalentonado decía, ¿me quieren sacar? Muy bien, recojan sus firmas, llamen a un referéndum revocatorio a mediados de abril de 2016 y ahí veremos. Bueno, estamos muy cerca de abril, sí, claro. Ya estamos en 2016, a partir del 14 de abril se puede. ¿Conviene hacer eso, el referéndum revocatorio? Interesante esa pregunta, Jaime. Yo quiero recordar a las personas que nosotros tuvimos la gracia de Dios de haberse llevado, creo que es a la 9ª paila del infierno de Dante Alighieri, a Hugo Chávez. Sí, en la 9ª están unos pilluelos. Los pesos pesados. Los pesos pesados en la 9ª paila de la Divina Comedia. Y nada se arregló. Al contrario, mi amigo, se empeoró absolutamente todo. Es cierto. Y entra un Maduro ignorante, rodeado de otros ignorantes y saqueadores, y destrozan un país millonario. Esa es la primera. Lo que implica que esto es un problema de corte sistémico, a menos que venga una persona preparada, rodeado de otras personas preparadas, que los lidere correctamente y comience un resurgimiento, porque les tengo una mala noticia. Hoy abrí el programa con una sonrisa, estoy muy contento de todo esto que ha pasado, pero estamos frente a la puerta del infierno. ¿Y saben por qué? Porque recordaremos en el 2016, recordaremos el 2015 como un año de prosperidad. ¿Tan pesimista eres? No, no soy pesimista. O sea, ¿crees que este año va a ser peor que el anterior para Venezuela? En términos económicos, claro. Por una razón lógica. Sí. Explícame de dónde se sacan billones de dólares para decirle al mundo, tráiganme arroz, tráiganme frijoles, tráiganme papel toalé, porque no se produce nada. Sí, económicamente va a ser. No existe. Entonces recordaremos el 2015, y esto no es pesimismo, esto es absolutamente real. Es el enfrentamiento a la realidad. Recordaremos el 2015 como un año de mucha prosperidad. Esto ha saqueado el país. Ya, pero déjame ser optimista. Si hay un revocatorio, Maduro lo va a perder. Es decir, es evidente que Maduro no va a sacar... A Maduro no lo quiere ni Cilia. No es posible, si la elección es limpia, que Maduro sobreviva a un revocatorio. Evidentemente que no, claro. Si él pierde un revocatorio, ¿qué ocurre luego, Bernardo? Bueno, asume inmediatamente, de manera automática, el vicepresidente, quien quiera que sea. Sí. Y a los 30 días, de acuerdo a la ley, el Consejo Nacional Electoral convoca elecciones. Vamos a suponer que eso ocurre. Que en junio, julio hay elecciones en Venezuela. ¿Quién te gustaría a ti que fuera el líder de la oposición democrática? ¿Leopoldo o Enrique Capriles? Creo que Leopoldo. A ambos los conozco, ambos creo que son preparados, creo que ambos tienen la capacidad de ser buenos presidentes. ¿Por qué prefieres a Leopoldo López? Por varias razones. En primer lugar, porque Leopoldo López es un hombre preparado, es un hombre inteligente. Tú lo conoces personalmente también. No? Sí. Creo que es un hombre valiente. Creo que es un hombre que, actuando desde un egoísmo tal vez irracional, porque los humanos actuamos desde el egoísmo racional o irracional, pero egoísmo al fin, se entrega a una justicia a la que no cree. Y al mejor estilo de Mandela, guardando las distancias, las inmensas distancias, decía Mandela que en Sudáfrica
había que pasar primero por la cárcel antes de ser presidente. Yo lo lamento. A mí no me gusta un país donde los presidentes hayan pasado por las cárceles. Eso no tiene sentido. Pero en Venezuela históricamente muchos... Pero en Venezuela históricamente, en ese caso particular, se parece mucho a Sudáfrica, ¿no? Y es verdad que Leopoldo ha tenido, digamos, un gesto de coraje, de desprendimiento, de entregar su libertad por una causa superior que, comparado con Enrique ha sido más como un ajedrecista. Sí. ¿No? Bueno, más paciente, más calculador, pero claro, Leopoldo en este momento quizá captura el liderazgo opositor, ¿no? Yo no sé si sea elegante entre tú y yo compararlos. No, los dos están perfectamente equipados. Oh, como no, perfectamente. Creo que hacen, inclusive, harían un buen equipo por el altruista objetivo de sacar al país de este hoyo, ¿no? Pero, oye, me gusta más Leopoldo, creo que es un hombre más reposado. Además, estamos asumiendo que esas elecciones se celebrarían con Leopoldo libre y puede que no ocurra eso. Puede que las elecciones se celebren con Leopoldo en la cárcel si Maduro se obstina en no liberarlo. Absolutamente, porque ciertamente él está preso, más no inhabilitado, ¿no? Si Maduro pierde el revocatorio, ¿a quién crees que el chavismo postularía como candidato presidencial para pelear con Leopoldo, con Enrique Capriles? Es una pregunta que la verdad es que... Satánica. Satánica, absolutamente satánica, maledicente, es una pregunta realmente cruel, ¿no? No abundan los candidatos, ¿no? No solamente no abundan, es que creo que no los hay, ¿no? Porque ninguno calificaría desde mi punto de vista. ¿Cabello quizá? Oye, Cabello es un hombre inteligente, porque el enemigo hay que reconocerle ¿Es más inteligente que Maduro? Por supuesto, es tan inteligente que se quedó en la segunda fila. Maduro le pone el pecho a las balas y él sigue haciendo negocios. Eso es inteligentísimo. Yo lo haría igual, creo que lo haría igual. Ponle el pecho a las balas, tonto. Y yo estoy aquí. Lo que pasa es que en esta época de la vida, nada puede quedar oculto. Mira, puedo prender un cigarrillo ahora mismo y lo oculto y tú olerás el humo del cigarrillo. ¡Ey! ¿Alguien está fumando aquí? Sí. Igual pasa con los dineros mal habidos. No los puedes esconder. Siempre habrá una traza que la podremos seguir. Una muy buena metáfora. Cortamos un ratito y seguimos enseguida con Bernardo Jurado. Un aplauso para él. Ya volvemos. Gracias. Pregunta hacía quemarropa Bernardo Jurado. ¿Maduro perderá el poder porque lo obligarán a renunciar? ¿Los altos jefes militares? ¿Perderá el poder porque perderá un referéndum revocatorio? ¿O perderá el poder porque el nuevo Congreso, en lugar de ir a un referéndum revocatorio, recortará en la Constitución el periodo de 6 años? Bueno, he quedado marcado de la pólvora de ese tiro a quemarropa. Yo creo que no perderá el poder por esas consecuencias, sino por la causa, que es su inmensa incapacidad. Por eso perderá el poder. Ya Venezuela está asqueada de ver la tontería en que vive Nicolás Maduro y todo el gobierno. Ramos Alup hoy lo ha invitado a renunciar y ha dicho que es mejor salir por la puerta grande de la historia que empujado ignominiosa, vergonzosamente. ¿Crees que Maduro va a renunciar? ¿Te imaginas a Maduro renunciando como de la Rúa el año 2001? Lo que pasa es que de la Rúa y Maduro son diferentes. Tú y yo tenemos que estar claros en esta de la Rúa audiencia. Es un caballero, un hombre de honor. Pero Maduro es un dictador. No va a renunciar. Y solamente han habido 2 dictadores en la historia de la humanidad que han renunciado o que han entregado el gobierno por las buenas. Un mexicano en el siglo XIX cuyo nombre y su gestión fue tan gris que no recuerdo, y Augusto Pinochet en el siglo XX. De resto todos han salido con los pies hacia adelante, a tiros. Entonces, Pinochet además perdió el plebiscito, pero renunció y siguió siendo senador. Claro. O sea, mantuvo una gran cuota de poder, se blindó. Sin lugar a duda. Pero esa es la historia de los dictadores. Que hay que sacarlos a empujones, ¿verdad? A empujones. Y la verdad es que si acaso le queda un ápice de inteligencia, si acaso en esta situación ciclotímica de su personalidad, Maduro llegara a tener un alumbramiento y dijera, antes de que me maten, mejor es retirarme, sería muy conveniente para todo el país. Seguro que sí. Porque una de las cosas que yo no quiero es la violencia. Nosotros conocemos la violencia de cerca. Y una de las cosas que yo no quiero es la violencia. Quiero la concordia. Ya basta de 17 años de diatriba, de peleas. Señor, muy bien dicho. Esta es mi última pregunta. Porque tú eres militar, serviste en la Armada más de 20 años. ¿Las Fuerzas Armadas venezolanas siguen siendo chavistas o fueron chavistas y ya no más? ¿O son maduristas? Yo no creo que sean maduristas.
Es decir, los altos jefes, los generales, que además creo que son más de 100 los generales, ¿no? No, perdóname, son 2.580 generales en una Fuerza Armada de 120.000 No, hombres. eso no es posible. De manera que hagan el cociente, busquen el cociente. Estamos hablando de 60 soldados por general. Bueno, es una locura. Bienvenido al tercer mundo. Eso es una locura. Esto es una locura. Bueno, ¿no? Bienvenido al tercer mundo, Jaime. Es una locura. Entonces, ¿qué ocurre? Es que es más fácil ser general en Venezuela que hacer ballet parking en el Por Doral. supuesto, no tengo dudas. No tengo dudas. Mira, ¿Esos generales son chavistas, son maduristas o ya no? Yo tengo la impresión de que ya no, ¿ah? esos generales son unos incapaces. Porque la meritocracia en las Fuerzas Armadas, que es piramidal, se acabó cuando esa pirámide se invierte. De manera que las Fuerzas Armadas venezolanas hoy en día son un coco que se encuentra flotando en el... Mañana viene el brillante consultor político JJ Rendón. No se lo pierdan. Muchas gracias por hoy a este público tan cariñoso, ¿eh? Nos vemos mañana. Chao, chao, gracias.